10:35. Senadora María José Pizarro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un saludo para ti, Juan Camilo, para toda la audiencia de Caracol, un gran abrazo. Bueno, senadora Pizarro, estaba muy atenta usted viendo el informe, ahí la vi. ¿Qué piensa de estas imágenes? Pues bueno, no solamente es lo que veo, sino lo que viví. Ahí hay un bache que tal vez no se alcanza a mostrar en televisión y es precisamente cuando el ministro de Defensa desmiente al senador Jonathan Pulido en sus afirmaciones. Es decir, que el senador presenta documentos, información que no era cierta, presenta un video que había sido grabado en el año 2022 y no en este gobierno, refiriéndose precisamente al reclutamiento de menores. El ministro lo interpela, dice esa afirmación no es cierta, ese video que usted ha presentado es del año 2022, es antes de que llegara este gobierno, e inmediatamente el senador Jonathan Pulido empieza a gritarle desde su tribuna, es decir, lo que habría correspondido es que él hubiese solicitado una moción de orden, una réplica, y en esa réplica hubiera expresado su argumentación, pero no era sobre la base del insulto, sobre la base de gritarlo, de exponerlo, de amedrentarlo con su cámara, como hace de manera recurrente. Y entonces es ahí cuando yo pido la moción de orden y exijo respeto para el ministro de Defensa, que había escuchado con mucha tranquilidad, con mucha atención y con mucho respeto todas las intervenciones de los citantes. Al hacer yo esto, el senador se enfurece, no me deja intervenir, empieza o más bien, más que empieza, es que continúa con la gritería que tenía desde el momento en el que el ministro Velasco prueba que la información que él había presentado no era información verídica. Se molesta terriblemente, se sale de sus casillas, se acerca a mí a amedrentarme, nuevamente con su cámara, a señalarme, y pues bueno, básicamente yo qué hago, quedarme sentada, esperando a ver si había una reacción por parte de la mesa directiva exigiendo respeto hacia mí, hacia la plenaria, después de todos los improperios que se habían dicho. Y bueno, ahí me quedo yo sentada y tristemente estos son los episodios que tenemos que vivir en el Congreso de la República, que tengo que vivir yo como mujer, no es la primera vez, ya es recurrente el comportamiento del senador conmigo y yo estoy muy preocupada, inclusive por la forma absolutamente desaforada que él tiene en sus reacciones. Es decir, ¿en qué momento vamos a pasar del dicho al hecho? Yo ya se lo había dicho a él en el mes de diciembre, justo antes de salir al receso parlamentario, cuando empieza a replicar esos trinos, pues casi que aplaudiendo la violencia sexual en mi contra, más que aplaudiendo, es replicando ese tipo de mensajes. Y ahora, pues por supuesto, ustedes vieron la actitud de él hacia mí, fue una actitud absolutamente agresiva. Es más, yo lo que dije es que dejara de comportarse como un perro rabioso. Yo no dije que él era un perro rabioso. Pero hay una gran diferencia en eso. Yo dije que dejara de comportarse de esa manera. Senadora, es que muchos en redes sociales han criticado si a un insulto se le responde con otro insulto. Mira, el senador estaba gritando y amedrentando, es a lo que él está acostumbrado. Ahora, lo que él no soporta es que una mujer lo interpele. Eso es lo que él no soporta. Y entonces reacciona de manera absolutamente desaforada. Yo no sé si ustedes escucharon la intervención de su colega de la bancada, Inti Asprilla, y la reacción que él tuvo, o cuando intervino el senador Iván Cepeda. ¿Cómo reaccionó? Aquí se dijeron cosas muchísimo peores. Inclusive al presidente de la República se lo tildó de asesino, de secuestrador, sin ninguna prueba, porque no hay ningún proceso en contra del presidente Gustavo Petro, después de haber firmado la paz hace 35 años. Es que no estamos hablando del año pasado ni de hace 6 meses, estamos hablando de 3 décadas en democracia. Aquí se dijeron cosas muchísimo peores. Pero, entonces, yo sencillamente exigí respeto y el señor no deja hablar. Y el señor no deja expresarse y me grita y además se me viene encima claramente para amedrentarme. Yo no sé si eso tiene que aplaudirlo a la sociedad colombiana, si ese es el comportamiento respetuoso hacia una mujer, hacia un ser humano, hacia un contradictor inclusive. Una cosa es decir que se comporte de esa manera, que reaccione de esa manera, y así reaccionó como una persona absolutamente salida de su casa. Muchos dicen que el término perro rabioso y compararlo con perro rabioso, lo que critican en redes sociales,
termina cayendo en el lenguaje, y es lo que dicen en redes, que ustedes tanto están criticando, el del insulto, el del Pues adjetivo. mira, lo que también dicen en redes sociales es que aquí claramente lo que hay es un comportamiento agresivo y violento contra las mujeres que es recurrente por parte del senador. A mí me gustaría que también leyeran ese tipo de afirmaciones que están muy presentes en las redes sociales, y es que es recurrente, no es la primera vez. Creo que las mujeres de este proyecto político del Pacto Histórico, y ustedes recordarán lo que sucedió con la senadora Piedad Córdoba en su deceso, todos los improperios y descalificativos hacia una persona que acababa de morir. Y entonces nosotras las mujeres, ante ese tipo de comportamientos, tenemos que quedarnos calladitas, sentarnos, y no podemos interpelar al agresor. ¿En qué momento? O sea, un hombre lo insultan, ¿y qué es lo que hace? Ustedes han visto el comportamiento de los hombres aquí en el Congreso de la República. Se insultan, se dicen de todo, se manotean y no sucede nada porque es entre dos hombres. Pero hay de que una mujer se atreva siquiera a interpelar a un hombre. Hay de que una mujer lo hagan. Entonces ahí la violenta soy yo. Yo soy la que uso los términos descalificativos cuando es claramente el senador el que empezó a gritar, el que se me vino encima. Yo no entiendo por qué no se cuestionan ese tipo de comportamientos. Yo no estaba gritando, yo estaba actuando de manera tranquila, y el comportamiento de él ante mi afirmación no era venírseme encima como lo hizo, era pedir la palabra, hacer una réplica y haberme respondido, porque consideraba que lo que yo estaba diciendo estaba, digamos, fuera de tono. Ese era el comportamiento, no venírseme encima con una cámara a decirme que yo soy defensora de guerrilleros y de asesinos. No, señor, ese no es el comportamiento. Entonces él pudo actuar con mucha más gallardía, con mucha más altura, y realmente no lo hizo. Lo que hizo fue venírseme encima a amedrentarme. Entonces yo quiero saber si el Congreso es un lugar seguro para mí, si sus seguidores de las redes sociales, que se comportan de manera igualmente violenta, ¿cuál va a ser su reacción cuando me vean en la calle? ¿Van a mantenerse en el terreno de las palabras o me van a agredir a mí y a mi familia? ¿Pero cree usted, senadora, que es el tono indicado para manejar en un Congreso de la República por parte de los dos? Vuelvo y repito, yo me reafirmo en que su reacción fue la de un perro rabioso. Así reaccionó. Y por supuesto que ese no deberían ser el tipo de calificativos que se utilizan en el Congreso de la República. Pero ¿qué hace uno ante una persona que le está gritando a uno, que tiene un comportamiento violento de manera recurrente? Entonces me siento y dejo que él me agreda. Y no digo absolutamente nada. Y me callo. Díganme ustedes entonces si ese es el comportamiento que tenemos que tener las mujeres ante los agresores. Y estamos en un país y en una sociedad que se ha acostumbrado a esa agresión, que ha naturalizado ese tipo de agresiones. Entonces, si las mujeres reaccionamos, entonces ahí las que estamos comportándonos más somos nosotras, porque calladitas nos vemos más bonitas. Porque las mujeres tenemos que ser absolutamente condescendientes ante las agresiones y tenemos que callarnos. Y si alguien te mete la mano debajo de la falda, calladita. Y si el familiar viene e intenta abusarte, calladita. Y cuidado dices algo, y cuidado reaccionas. No, señores, que este tipo de comportamientos como el que tuvo el senador tienen que ser rechazados por la sociedad colombiana. Y yo sinceramente estoy muy cansada de aguantarme las agresiones del senador y quedarme calladita y no decir absolutamente nada. Es más, a él le han dado la oportunidad de pedir disculpas y lo que hace es poner palabras en mi boca, tergiversarme para continuar en su agresión. Y ese es un comportamiento recurrente. Entonces yo pregunto, y de verdad, yo les pregunto inclusive a ustedes, a los medios de comunicación, si ustedes van a ser condescendientes con la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, inclusive aquí en el Senado de la República, senadora. o se va a cuestionar que un senador se le venga encima a una mujer y que no utilice las herramientas democráticas que tienen que existir en el Congreso de la República. Él tiene que pedir una moción de orden, él tiene que hacer un derecho a réplica, pero él no se le puede venir encima a una mujer, a grabarla y amedrentarla como lo hizo él. Senadora, créame que... No solamente a una mujer, a nadie, a ningún congresista. Y si aquí todos tienen miedo, esos cuestionamientos... y todos le tienen miedo, yo ya no le tengo. Senadora, créame que esos cuestionamientos se lo haremos en minutos al senador J.P. Hernández, que también va a estar aquí hablando en Noticias Caracol Ahora. Y también créame que hemos tenido debates donde dos senadores también manejan un tono, hombres que no corresponde al Congreso de la República, y aquí lo hemos informado y lo hemos criticado. Pero, senadora Pizarro, también lo que muchos están diciendo en redes sociales es que extraña mucho de usted, de hecho,
un tono que usted se defiende, obviamente, pero siempre está a la altura, siempre se defiende en el tono acorde al Congreso de la República. ¿Cree que se equivocó un poco en el tema del adjetivo y del tono? Mira, vuelvo y repito, efectivamente no soy de las personas y no me caracterizo por descalificar absolutamente a nadie. No, ese no es el tono recurrente. Sinceramente, estoy absolutamente agotada de estar soportando este tipo de comportamientos. Yo creo que este es un llamado inclusive para la mesa directiva. No podemos dejar que el Congreso de la República se vuelva una batalla campal de ataques y de improperios personales. Yo realmente estoy y realmente me siento absolutamente agredida de manera constante desde el principio por parte del senador y estoy cansada de ello. Entonces llega un momento en el que efectivamente uno reacciona. Y fíjense ustedes, mi reacción cuál fue, decir que cuando el señor me dejara hablar, cuando dejara de reaccionar de esa manera, entonces yo podría continuar hablando. No solamente no me dejaron continuar hablando, no solamente me cercenaron la palabra, sino que mi comportamiento cuál fue, sentarme en una silla y esperar a que el señor terminara de insultarme. Senadora, vamos a hablar ahora del contenido del debate. Ustedes están denunciando, y durante el debate lo hicieron en cabeza del ministro de Defensa, que el contenido y los argumentos que utilizó la oposición se basó en desinformar. ¿Por qué, senadora? Pues mira, porque se dice que lo que ha habido aquí es una exposición de los miembros de la fuerza pública, casi que somos cómplices con la violencia que se ejerce en contra de la fuerza pública, que nosotros somos cómplices y que ni siquiera nos condolemos con la violencia y con la inseguridad que está padeciendo la ciudadanía, y esto pues a todas luces de entrada es mentira. Nosotros tenemos un gobierno comprometido con el bienestar de la fuerza pública. No solamente las cifras son contundentes y muestran cómo ha disminuido el asesinato y el número de personas heridas por parte de la fuerza pública en este gobierno, además ha disminuido de manera dramática y ayer se presentaron las cifras, sino que además se ha trabajado muy fuertemente en el bienestar de la fuerza pública. No solamente es la mesada 14 que fue aprobada aquí en este Congreso de la República, es un aumento en la remuneración para los soldados regulares, es decir, para las personas que prestan el servicio militar. Pasamos de 380.000 pesos a 540.000 pesos. A los jóvenes que prestan el servicio militar, que además hubo un aumento en la bonificación de un salario mínimo. Esto ya fue aprobado también por la Cámara de Representantes. Hay gratuidad en la incorporación de los soldados profesionales. También está la gratuidad en los programas de formación técnica, formación universitaria a los miembros de la fuerza pública para que puedan seguir ascendiendo en su carrera militar. Hay un aumento del 57% en la partida de alimentación y además vamos a tener más de 100.000 soldados al finalizar este gobierno, y lo que tenemos ahora son 16.000 soldados nuevos, más miembros de la fuerza pública. Aquí se está trabajando para que ellos tengan, no solamente para que se garantice su vida, es decir, las personas que están exponiendo su vida cotidianamente en los territorios más apartados, que están buscando garantizar la seguridad para todas y para todos, sino que sus condiciones de vida hoy son muy distintas. Se busca democratizar la fuerza pública, que la carrera de ascensos no sea un espacio de clasismo al interior de la fuerza pública, sino que sea democrático y cualquier patrullero pueda llegar a ser general de la República después de toda una vida dedicada al servicio. Así que yo creo que ahí hay cifras que no son senadora, del todo ciertas. Ahora, hay una enorme preocupación por la seguridad. Solo para redondear una idea, allá voy. Yo creo que el principal punto de un acuerdo tiene que ser sobre la seguridad. Yo creo que hay medidas que por parte de la oposición tienen que ser atendidas, que podrían ser recogidas por parte de otras fuerzas políticas, incorporadas al concepto de seguridad humana que ha planteado este gobierno, en la manera en la que se mide la seguridad por parte de este gobierno. Hay un tema importantísimo que ayer además es determinante, y es la elección de un nuevo fiscal. ¿De qué sirve si las denuncias aumentan tan y como lo dicen los observatorios de la fuerza pública, de la policía, del ejército, que hay un aumento en las denuncias, por hurto, por otro tipo de delitos, si la justicia no penaliza, si tenemos cifras de impunidad de más del 90%? Entonces lo que nosotros necesitamos es una colaboración armónica en la política de lucha contra la criminalidad, de la política de seguridad, que tengamos justicia
Es decir, no solamente el trabajo que hace la fuerza pública en las calles, sino que además eso se traduzca en condenas efectivas. Ahí es donde se desincentiva el delito. Senadora, ¿cómo garantizamos, que era uno de los puntos de la oposición, mayor seguridad a los militares? Pues bueno, lo primero es la paz. Lo primero que nosotros tenemos que garantizar es paz, porque si los miembros de la fuerza pública se dedican al trabajo con la ciudadanía, a cuidar las fronteras, a hacer un trabajo de cuidado de la soberanía nacional, que no pase por combatir en medio de una guerra casi que civil durante 60 años, pues por supuesto nosotros vamos a proteger su vida y su dignidad. Lo otro eran todas las medidas que yo te decía, el bienestar de la fuerza pública. No solamente necesitamos más soldados y más policías, sino que además necesitamos que en el ejercicio de su trabajo tengan condiciones de dignidad, que el trabajo que ellos hacen en las calles se vea traducido en condenas efectivas. Pues tenemos más del 93% en la impunidad. Entonces este es todo un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo por un lado, entre las decisiones que se toman en el Congreso de la República, entre la justicia de nuestro país, y en esa colaboración armónica es que nosotros podemos entregarle a los ciudadanos mejores condiciones de seguridad. Pues por supuesto, hay medidas de corto plazo, medidas de mediano plazo y medidas de largo plazo, pero si nosotros no sacamos a la gente de las condiciones económicas en las que está, pues quedan presas fáciles de la violencia. Entonces tenemos que combatir la violencia de hoy, pero evitar la violencia del mañana, y eso es lo que en últimas nos brinda garantías de tranquilidad, de vida digna, de una convivencia sana entre los colombianos. Senadora, quiero cambiarle de tema. ¿Cómo ve el trámite de las reformas ante este panorama, por ejemplo, con la reforma a la salud? Pues bueno, yo creo que tendremos que ver qué sucede. El hecho de que la mayoría de la Comisión Séptima del Senado de la República haya firmado la ponencia de archivo al proyecto de ley que busca reformar la salud en nuestro país no quiere decir que esté hundido. Solamente virtualmente, o más que virtualmente, está hundido en teoría, pero falta ver cómo se traduce eso realmente en un voto efectivo que pasa en las próximas semanas en la Comisión Séptima del Senado de la República. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr en el Congreso de la República, como ves, estoy aquí en la plenaria esperando poder iniciar en unos pocos minutos la sesión en la que vamos a empezar a votar los impedimentos de la reforma pensional, es que se debatan los temas, que la ciudadanía pueda escuchar la argumentación, que pueda entender la argumentación. La reforma a la salud es una reforma muy compleja. La reforma pensional es también una reforma compleja. No siempre entendemos todos los elementos, y yo creo que la ciudadanía va en un vaivén de posiciones, y lo que tiene que tener es claridad frente a estos temas. ¿Qué es lo que se busca reformar? ¿Hacia dónde caminamos? Y yo creo que eso es mucho más sencillo cuando los congresistas debaten, llegan a acuerdos, exponen las diferentes ideas, y al final logramos entregarle a la ciudadanía lo mejor que se pueda, la mejor salud posible, mejorar la que tenemos. Mejorar el sistema pensional que tenemos. Yo creo que tenemos que trabajar, y será el destino de estos próximos días, que tenemos que trabajar por pues conciliar, por llegar a acuerdos, por llegar a diálogos, y ojalá podamos entregarle. No es un éxito para un partido, no es el éxito del PAC, no es el éxito del gobierno, no es ni siquiera el éxito de la oposición. Lo que nosotros tenemos que garantizar es el éxito de la ciudadanía, que a la ciudadanía se le garanticen los derechos, y para eso estamos en el Congreso de la República, para eso nos eligieron los colombianos, no es para que tengamos debates salidos de tono, es para que podamos exponer nuestros argumentos. Entonces yo, por supuesto, estoy dispuesta a la autorreflexión, pero sí voy a exigir que el Congreso de la República sea un espacio seguro para mí y para todas las mujeres que vengan detrás de mí. Pero, senadora, ¿ve el panorama un poco gris, por ejemplo, con la reforma a la salud, con lo de ayer? No, pues evidentemente podríamos decir que hoy estamos en cuidados intensivos, precisamente, y tendremos que hacer lo posible por sacar esta posibilidad de cuidados intensivos, ver qué alternativas encontramos. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y a la concertación, a encontrar los puntos de equilibrio. Tenemos que cuidar los puntos de equilibrio. Si los puntos de equilibrio los mantenemos, podremos entregarle a la gente un mejor sistema de salud. Puede que no todo lo que nosotros estemos planteando sea de buen recibo por parte de la ciudadanía. Entonces tendremos que saber escuchar, y tendremos que dar los debates, y tendremos que
que incorporar esas ideas y esas posiciones. Pero yo creo que si tenemos una posición de sano respeto, una posición constructiva, las mismas empresas, inclusive, por ejemplo, Sura, se han mostrado dispuestas al diálogo, se han mostrado dispuestas a avanzar. Si esto se da de esa manera, yo creo que evidentemente podremos entregarle a los colombianos el mejor sistema de salud posible. De verdad no se trata de echar por la borda todo lo que existe, pero sí hay muchas cosas que tienen que mejorar y eso lo sabe la ciudadanía, sabe las filas eternas que tienen que hacer para poder acceder a una cirugía, para poder acceder a un servicio de especialistas. Saben que muchas veces enfermedades que eran prevenibles no fueron atendidas a tiempo y entonces por lo tanto terminan en un viacrucis en el sistema de salud. Saben las personas que viven en los territorios más apartados de este país, que no hay una cobertura equitativa del sistema de salud, que una persona que se enferma en Puerto Inírida tiene que viajar hasta Bogotá, que el transporte en avioneta, en panga, en barco, a caballo, en carretera, se hace tremendamente complejo porque no se ofrece todo el despliegue médico, el despliegue del sistema de salud en sus territorios, que las mujeres campesinas no pueden acceder a una mamografía o a una citología o los hombres a un examen de próstata. De eso es de lo que se trata, de fortalecer la salud preventiva, de otorgarle a los colombianos los derechos que ya tiene garantizados por los que paga el Estado colombiano, Senadora, que además no tienen ningún tipo de auditoría, y claro, acceder al mejor sistema de salud posible. Ojalá le podamos entregar eso a los colombianos sí. entre todos estos congresistas que estamos aquí en el Congreso. Muy bien, es la senadora María José Pizarro. Senadora Pizarro, ¿le gustaría, después de ya en un tono más frío, enviarle un mensaje al país después de lo que pasó ayer? Sí, evidentemente yo creo que el país se merece cada vez más altura en los debates, que nosotros tenemos que trabajar de verdad muy fuertemente por utilizar las herramientas jurídicas que existen. Existen herramientas en el Congreso, está ya va a iniciar la plenaria, perdón. Está de verdad está la moción de réplica, está la moción de orden, está la moción de procedimiento. Tenemos que utilizar los mecanismos, pero vuelvo y repito, quienes estamos en el Congreso de la República también somos seres humanos. Y yo realmente sí me he sentido durante muchos meses amedrentada, y yo creo que tanto los ciudadanos merecen más altura, la política merece más altura y los ciudadanos merecemos respeto. Pizarro, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. No, muchísimas gracias a usted.